Dice Éxodo capítulo 3, verso 1 adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verso 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y dice Dios, versículo 8, he descendido. Dios mismo dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, que eran los habitantes que habitaban ahí en Canaán en ese momento. 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Cuándo? Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? ¿Con qué nombre se iba a presentar o a presentarlo? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Oremos. Padre bendito, Padre celestial, nos dirigimos a ti, el gran yo soy. Jehová, Yahvé, Yahweh, el Dios todopoderoso, el Dios que existe por sí mismo, que existe, ha existido y existirá para siempre, que no tienes cambio, que no mutas como nosotros las criaturas. A ti, Señor, nos dirigimos en este momento como obra de tus manos, como un pueblo redimido por ti. Te ruego que tu palabra pueda penetrar nuestros corazones, nuestro entendimiento, que tú nos renueves por medio de ella y que por supuesto, Señor, te podamos alabar y adorar por lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Asiento, por favor. Como ya comenzamos hace 2 jueves atrás, a propósito de nuestras lecturas bíblicas, ya los que estamos en el mismo plan deberíamos estar hoy día ¿en qué libro? En Números. ¿Y cuál era el capítulo que nos corresponde hoy día? Yo quedé muy impactado, aunque conozco la historia, pero otra vez quedé mal, ¿ya? Porque el capítulo hoy día de Números es la
la rebelión de Coré, varios la conocen, ¿ya? Y quedé muy impactado nuevamente por el juicio de Dios, por su santidad, por su celo, impactado por lo celoso que es nuestro Dios, que a veces olvidamos que estamos delante del Dios que juzgó a los coreitas, a todos los que se rebelaron contra la autoridad de Moisés, de Aarón. Otra vez quedó impactado por la rebeldía, por lo contumaz que era el pueblo de Israel, los hijos de Israel, cierto que después de varios juicios que vienen saliendo, de murmuraciones, vuelven a murmurar otra vez contra lo que Dios estaba haciendo. Quedó impactado nuevamente cómo Moisés y Aarón interceden, intermedian, porque Dios quiere fulminar a ese pueblo rebelde, y Dios ahí les dice, ninguno va a sobrevivir. De los mayores de 20 años del primer censo, ninguno va a sobrevivir, todos van a morir en este desierto. Así que un capítulo que me dejó más o menos complicado, ya no por la incredulidad, sino porque olvidamos quién es nuestro Dios. Y a propósito de estas lecturas, principalmente en Éxodo, es que queremos recordar al gran yo soy. Así que a propósito del libro de Éxodo, el título de nuestra serie de mensajes que queremos tener estos jueves, probablemente el domingo en la escuela dominical, el gran yo soy. Y el capítulo 3, yo sé que mi hermano Cristian lo enseñó arduamente, como les comenté ya los otros días jueves, así que él yo creo que es mucho más experto que yo para explicarle exégesis, lo que significa el nombre. Alguna vez conversamos y yo sé que él lo enseñó muy bien, muy minuciosamente, pero no es el propósito de estudiar ahora estos capítulos en detalle, sino ver de manera panorámica cómo el yo soy, que les dije, ¿cierto? Que esto está relacionado con esas consonantes en el hebreo y que se relacionan con este verbo, del verbo ser, de existir. Y hablamos de la aceidad de Dios, de este atributo, de esta característica de que Él existe por sí mismo. Eso se le llama en teología la aceidad, sin H y con S, aceidad de Dios. Y Él, a diferencia de todo lo creado, del universo y de las criaturas, necesitamos a Dios para existir, para subsistir. Sin embargo, el yo soy existe por sí mismo. Él sigue existiendo y existirá. En Él no hay cambio, no hay mutación. Su carácter, sus atributos son los mismos desde la eternidad hasta la eternidad. Por favor, Dominique, el libro de Éxodo entonces nos muestra al gran yo soy. Y como les expliqué la semana pasada, podemos estructurar el libro de manera muy simple, muy sencilla, en estos 5 aspectos que el libro de Éxodo nos dice. Dios se revela en la primera parte de Éxodo, nos habla de la salvación de Dios. En segundo lugar, nos habla de la provisión de Dios. Después, y la salvación y la provisión la estamos viendo más o menos del capítulo 1 al 19. Pero en el capítulo 20 comenzamos con una nueva etapa en Éxodo, que es la legislación, cuando Dios instituye el decálogo y todas las otras leyes, mandatos, etcétera. Después viene en el mismo libro de Éxodo un tiempo de instrucciones respecto al tabernáculo, a la vestimenta de los sacerdotes, etcétera. Y como les dije el jueves pasado, después de esta gran parte de Éxodo de mirar a Dios, tenemos que terminar con los hombres, ¿verdad? Con los israelitas, y vemos que los israelitas obedecen a Dios. Y por eso hemos puesto en el último punto la sumisión. No es la sumisión de Dios, sino la sumisión del pueblo. Maravillosamente, en ese aspecto el pueblo se somete, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con la naturaleza del ser humano, y probablemente vamos a hablar en ese momento por qué el pueblo es tan sumiso en estas cosas, en lo externo, en lo que hay que construir, lo que hay que edificar, lo visible, y por qué, sin embargo, su corazón no es sumiso con lo realmente importante, con la santidad, con el apartarse, etc. ¿Ya? Recuerda, hermanos y hermanas, que Génesis y Éxodo son libros fundacionales, son un fundamento para nuestro entendimiento de Dios. Recuerde que como iglesia, y los alumnos lo saben bien, por lo que estudiamos el año pasado,
debemos conocer a Dios. El todo del Hijo de Dios es el conocimiento de Dios. ¿Se recuerda? Jeremías, lo mencionó nuestro hermano Cristian en algún momento. ¿En qué nos vamos a gloriar? En conocer a Dios, en conocerle a Él. Por lo tanto, Génesis y Éxodo en ese aspecto son el fundamento para entender y conocer quién es Dios. Génesis nos habla, ¿cierto?, de los orígenes de todas las cosas por la palabra poderosa de Dios. Y Éxodo comienza a poner ese cimiento aún más profundo. Pero principalmente es fundacional el libro de Éxodo en la revelación que Dios hace de sí mismo. Esas son las noticias de las 8, 8:30. Principalmente Éxodo y Génesis son fundacionales en la revelación que Dios hace de sí mismo. Hay varios temas clave, se los vuelvo a mencionar para que usted los recuerde si quiere estudiarlo. La presencia de Dios es un tema clave aquí en Éxodo, ¿verdad? Cómo Dios se hace presente en la nube, en la columna de fuego, el tabernáculo, la ley de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios, etc. Pero enfocándonos ahora en el libro de Éxodo, esta es la estructura. Y si podemos avanzar un clic más, por favor, Dominique. El jueves pasado vimos la salvación. ¿Se recuerda, no? Y vimos varios textos, pasajes que nos hablan de salvación, de liberación, redención, rescate, y como leímos varias veces repetido en Éxodo 3, sacar, que es una palabra media coloquial, pero Dios dice, vas a sacar, vamos a sacar, estás aquí para sacar, es decir, para rescatar. Y de eso habla la primera parte, el libro de Éxodo, de la salvación. Pero este concepto, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla que el gran yo soy es Dios el gran Salvador. Dios es el gran Salvador. Entonces, no quiero que nos enfoquemos en la salvación como algo abstracto, como algo que está en las nubes. De hecho, la salvación de Dios en Éxodo es real porque es una salvación física. Les saca de una tierra y les pone en otra tierra. Les saca del poder de Faraón y los pone bajo su propio poder. Les rescata en el Mar Rojo, de las plagas, etc. Así que la salvación tenemos que verla no como un tema abstracto que discuten los teólogos y de hecho siempre están las preguntas, ¿qué es lo que pasa en la salvación? ¿Cuál es el orden de la salvación? Cuando lo que deberíamos hacer es creer que Dios salva y disfrutar de esta salvación, ¿no? Y comunicarla a los otros. Pero hoy día queremos ver la provisión. Y como queremos ver a Dios, como se nos revela en Éxodo, Dios es el gran proveedor. Y lo podemos ver literalmente. Más que una ilustración, podemos ver en gran parte de Éxodo y también de los otros libros que siguen, es decir, Levítico, Números, Deuteronomio. De hecho, otros autores hacen este énfasis en la provisión de Dios durante esta etapa de los 40 años en el desierto. Así que Éxodo nos habla de la provisión. Número 2, la provisión, pero como estamos hablando del gran yo soy, queremos ver a Dios como el gran proveedor. Recuerde que lo que queremos nosotros es exaltar a Dios por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Bien, tengo un tremendo listado que no es exhaustivo. Si usted a lo mejor estudia Éxodo, va a darse cuenta que hay muchas otras provisiones más. Pero mire, lo primero que quiero decirles es que Dios les provee un libertador humano. Y alguien se puede sentir ofendido. No, si no hay libertadores humanos. Pero miren lo que dice el mismo Esteban en Hechos capítulo 7:35. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado los judíos en primera instancia, diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así que no lo digo yo, lo dice la Escritura en los labios de Esteban, que Dios les proveyó en primera instancia un libertador humano que era Moisés. Y eso usted lo ve del capítulo 1, lo milagroso que está en el capítulo 2, ¿verdad? Cómo Dios hace que este bebé sobreviva, etcétera, etcétera. Así que Dios provee en el libro de Éxodo un libertador humano, pero que debe reflejar
al gran Salvador, que es el yo soy o el gran yo soy. ¿Ya? Recuerde que Dios en cada uno de sus pactos y de sus dispensaciones siempre hay un mediador, un administrador de la economía de Dios. Y cuando hablo de economía no hablo del dinero, sino de cómo Dios administra las cosas del mundo aquí en la tierra. ¿Ya? Así que hay un libertador. De hecho, el libro de los jueces, ¿se recuerda que lo estudiamos el año pasado? Siempre, o sea, había muchos libertadores, Gedeón, Ahod, etc. Segundo, Dios, veamos ahora desde la perspectiva de Moisés, Dios le provee a Moisés, a este libertador, la mejor educación posible. Así que quiero ver aquellos detalles que pueden parecer triviales, pero que nos muestran cómo Dios provee lo grande y también lo pequeño. Dios le provee a Moisés la mejor educación posible, es decir, él toma un libertador humano, les provee un libertador a este pueblo en esclavitud, imperfecto, pecador, como todos nosotros, pero Dios lo escogió así. Y le provee la mejor educación posible en los brazos de su mamita. ¿Se recuerda la historia? Que lo toma la hija de Faraón, pero se lo pasa ¿a quién? A la mamá para que ella lo cuide. ¿Ya? La mejor nana del mundo en ese momento era la propia madre de Moisés, que obviamente ella con su hermanita y a lo mejor su hermano Aarón, que era un poco mayor, le enseñaron todo lo relativo a Dios, porque después Moisés conoce a Dios, ¿o no? Cuando se le presenta, él había escuchado algo, obviamente lo que le enseñaron sus padres. Además le proveyó la mejor educación, ¿sabe dónde? En Egipto. El mismo Esteban en Hechos 7:22 dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, estudió en la universidad más grande de Egipto, no sé cómo se habrá llamado, el Cairo. No, no existía el Cairo, pero usted sabe, ¿verdad? Eso es de nuestros tiempos. Pero ahí aprendió Moisés. Es decir, Dios proveyó un libertador y a este libertador humano le proveyó la mejor educación posible, lo divino y lo humano, lo divino con sus padres y lo humano obviamente en la educación de Egipto. Dios le provee a Moisés salvación de la muerte en dos oportunidades. Y aquí estos dos aspectos se mezclan, porque la salvación es provista por Dios, ¿o no? ¿Qué es lo que dice ahí? Jehová Jireh. Qué bueno que el hermano Hugo no lo alcanzó a sacar. Jehová proveerá. Y recuerde que eso no es provisión económica. En Génesis 22 es la provisión de la salvación de su hijo Isaac. Así que Dios provee, le da a Moisés salvación en dos oportunidades, como mínimo. Puede que hayan otras que yo no me haya fijado, pero lo salva cuando está en el río. ¿Se recuerdan en ese Moisés de juncos? Le provee ahí salvación porque milagrosamente no se lo comen los cocodrilos. ¿Ha visto usted la película esa de Moisés? Que saben unos cocodrilos, no sé si era verdad o no, pero los dibujitos animados, lo salvó de los cocodrilos, de qué sé yo, no sé cuántas cosas. Y después, cuando él asesina, porque eso es, él asesina a un egipcio, Faraón lo quería matar, ¿y qué es lo que hace Dios? Lo salva por segunda vez de la muerte física. Así que Dios también le provee a Moisés, este libertador humano, salvación de la muerte física, esa que nos da miedo a todos, en dos oportunidades. Además, a Moisés Dios le provee un ayudador. ¿Quién es su ayudador? Aarón. Le provee un vocero y un portavoz. Creo haberlo escuchado a mi hermano Cristian, no sé si con los varones, ¿verdad? Mencionar esto, que él era de pocas palabras. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le provee, le regala un vocero, un portavoz. De hecho, otro texto dice que Aarón era como un profeta, como el profeta de Moisés. Así que mire todo lo proveedor que es Dios. Y estamos hablando de cosas súper como humanas todavía. La provisión de educación, de un libertador humano, de guardarlo de la muerte, que probablemente ustedes son testimonios vivos de que Dios lo ha liberado de accidentes, de choques, de enfermedades. Dios provee esta salvación, le provee un portavoz. Además, Dios le provee a Moisés poder divino para guiar al pueblo. El Espíritu Santo estuvo sobre Moisés.
de manera especial, como sucedía con los santos del Antiguo Testamento. Le proveyó poder. De hecho, en algún momento Dios toma el espíritu de Moisés y ese es el Espíritu Santo. No es que Moisés tenga un espíritu sobrenatural, ¿ya? Entonces toma y le comparte ese espíritu de Moisés a los ancianos que tenían que ayudarle en la administración política o humana del pueblo. Así que Dios le provee el Espíritu Santo, le provee dirección y sabiduría. No estoy leyendo todos los textos, ¿ya? Porque espero que usted ya lo haya leído y los conozca, pero sabe que es así, ¿ya? Le provee dirección, sabiduría, es decir, Dios hablaba con Moisés, como dice en un momento, cara a cara. No es que Dios tiene cara, Dios Padre no tiene cara, es espíritu, pero es una manera de decir, ¿cierto? Un eufemismo para decir que Dios estaba, su gloria, su presencia en el monte Horeb, en el Sinaí, posteriormente en el tabernáculo, y Dios hablaba. Con Moisés le proveyó dirección y sabiduría directa para juzgar al pueblo. El salmista dice en un momento que Dios comunicaba a Moisés sus caminos y a Israel como sus obras. ¿Ya? Hace un contraste, es decir, a Moisés le comunicaba lo que él hacía y conversaba con Moisés. Cuando Dios quería fulminar al pueblo, que se lo merecía el pueblo de Israel, ahí Moisés tenía este privilegio de interceder. Así que Dios le provee, recuerda el verbo clave aquí, le provee dirección, sabiduría directa para juzgar al pueblo. Ahora, dejemos a Moisés y veamos a los hijos de Israel, como le gusta decir ahí en el Pentateuco, ya los hijos de Israel. Dios les provee protección en medio de las plagas. En cada una de las plagas, ¿a quién protegía Dios? Al pueblo, todavía en Egipto. Y los protege, ¿verdad? Es decir, las plagas tocaban al mismo faraón, pero los egipcios tenían luz, tenían sus animales, no se enfermaban con las úlceras, ni con los piojos, ni con las tinieblas, era provisión de Dios. Él es el gran proveedor en todas las áreas de la vida de los israelitas, de Moisés. Y hermano, empieza al tiro a aplicar usted para su propia vida. ¿Qué es lo que Dios le ha provisto en estos aspectos que estamos hablando? Dios le provee salvación de la muerte a todos sus primogénitos o a los primogénitos de Israel. En algún momento Dios, en la última plaga, en el último juicio, Dios arrebata la vida de los hijos varones mayores de los egipcios, incluso el hijo de Faraón. Sin embargo, Dios le provee salvación de la muerte a todos sus primogénitos, porque los salvó. O sea, los primogénitos israelitas deberían haber muerto también, si ellos no eran más especiales que los egipcios. Si usted lee hasta números, hasta donde nos tocaría terminar hoy día, usted se da cuenta que los israelitas no tienen nada diferente a los egipcios. De hecho, estoy seguro, hermanos, que habían egipcios más morales y más éticos que estos israelitas. No en la generalidad, pero estoy seguro que había algún egipcio o egipcia que era más buena persona que estos israelitas. Pero Dios, no Israel, el Dios de Israel había hecho promesas y pactos, ¿no, hermano Cristian? Y nos dice aquí que Dios fue fiel a este pacto que le había hecho a Abraham. Por amor a Abraham, como en su minuto, a pesar de todos los descendientes malos de David, Dios dice, por amor a mi siervo David. Y lo leímos el jueves pasado, Éxodo capítulo 18, cuando Moisés habla con su suegro. ¿Cuál fue la motivación de Dios? Por amor a Israel. Un amor incomprensible, porque ese amor es el mismo que tiene por nosotros, no siendo nosotros, o por lo menos yo, hermanos, no siendo yo mejor que ninguno de estos israelitas. Conociendo mi vida, como lo dice aquí nuestro hermano Rodrigo constantemente, y conociendo cada uno de ustedes sus propios corazones, lo que usted hace en la intimidad, lo que usted deja de hacer, no somos mejores que estos israelitas. Solo por gracia, solo por la gracia de Dios, estoy y estamos acá hoy en día. Dios, para proveerle salvación de la muerte a los primogénitos, que tuvo que proveer un sustituto, porque esto no fue gratuito. Es decir, qué bueno, qué buena onda es Dios, salvó a mi primogénito, es decir, no sé,
a Camila. ¿Ya? Yo creo que eran los varones, pero hagamos ejemplo, Camila, ¿verdad? Mi primogénita, ella debería haber muerto en este juicio, pero le proveyó salvación a ella y por lo tanto a los padres, porque el corazón de los padres totalmente destrozado con la muerte de un hijo, pero para eso tuvo que proveer un sustituto. Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y al igual como proveyó un sustituto para Isaac en el monte, moría. En Éxodo 12 dice, Éxodo 12, 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? La Pascua. Ahí está instituyendo la Pascua en Éxodo 12. ¿Qué es lo que es este rito? Van a preguntar los niños. ¿Qué es lo que es la cena del Señor cuando dan el pancito y la copa? Vosotros responderéis, le dijo Dios a los israelitas, es la víctima de la Pascua de Jehová. Cuando Dios libró, dicen nuestras casas. Es la víctima. Es decir, hay una víctima que fue provista por Dios. ¿Qué culpa tenía el corderito? Me encima era un corderito chiquitito, no sé, un par de semanas, un par de meses, sin mancha. ¿Qué culpa tenía ese corderito? Los corderitos son los animales más ingenuos que hay, ¿cierto? Creo que a los corderitos no les tengo miedo. Ahora un macho sí, porque eso empujan y cornean. Yo capaz que igual me dé miedo una ovejita. Pero, ¿qué culpa tenía ese corderito? Bueno, Dios proveyó un sustituto, una víctima en ese lugar. Y Dios dice, cuando tus hijos pregunten qué están haciendo en la noche de Pascua, es la víctima de la Pascua de Jehová. Dígame si su mente intuitivamente no se va a otra víctima, miles de años después, que tomó nuestro lugar, que fue nuestro sustituto, ya sea haya tomado mi lugar o de mis pecados, pero él fue la víctima de la Pascua, lamentablemente en las manos de Pilato y del mismo pueblo de Israel. Dios además les proveyó una fiesta especial para conmemorar y recordar. ¿A quién no le gustan las fiestas? Las fiestas buenas, sí, ¿cierto? Esas que usted se levanta el otro día sanito, ¿ya? Bueno, ¿a quién no le gusta la fiesta? Y Dios proveyó fiestas especiales para Israel, entre esas la fiesta de la Pascua. Dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Se da cuenta, hermanos, todo lo que Dios todavía no los saca de Egipto? En el capítulo 12 todavía estamos ahí, ¿verdad? En la última noche, pues la misma noche que tienen que salir, y ya he ocupado casi todo el tiempo en este par de capítulos de lo que Dios le proveyó a Moisés de manera particular y lo que está comenzando a proveerles de manera general a los hijos de Israel. Dios le provee libertad del yugo egipcio a la nación de Israel. Bueno, aún no son nación, todavía son un pueblo, pero Dios les provee libertad. Él es el gran proveedor. Él es el que provee la salvación, provee libertad del yugo egipcio. ¿Entienden lo que es el yugo? Lo que se le ponía o se le pone todavía a los bueyes, ¿verdad? Y a muchos otros animales, y de hecho a los seres humanos también se les sometió bajo yugos reales, ¿ya? En tiempo de esclavitud, a personas, en tortura, etcétera, les ponían el yugo y el yugo es sinónimo de sumisión, a veces incluso de tortura. Dios le proveyó libertad del yugo egipcio. ¿Cuándo usted lo ve eso? En Éxodo capítulo 13, 14 y 15 aproximadamente. Un texto muy hermoso, Éxodo 14, que lo hemos estudiado en años anteriores, creo que siempre en esta fecha, porque coincide que estábamos leyendo Éxodo, ¿ya? Y Dios les provee libertad. Ojo, como lo aclaré el jueves pasado, no es libertad espiritual todavía. Ya no es la salvación de los pecados, es salvación, libertad, liberación, rescate político, nacional, de esclavitud, el yugo, como usted quiera llamarle. Pero era lo que ellos necesitaban y requerían, y todo esto es una ilustración para la futura salvación espiritual que Cristo habría de hacer con nosotros. Hoy día el mundo está bajo el yugo del mundo, del pecado y de Satanás.
Y de la misma manera como este gran proveedor, el gran Salvador, pudo sacar literal y físicamente a Israel del yugo egipcio, que representa el mundo en muchas oportunidades, incluso el apóstol Pablo así lo menciona, también el gran yo soy de Éxodo es el yo soy de Juan. Y no voy a terminar hoy día con esta etapa, pero iba a terminar con que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, todo esto está apuntando a la segunda persona de la Trinidad, que es el yo soy, y se identifica con el nombre divino revelado por Dios en el libro de Éxodo capítulo 3. Y el yo soy, el buen pastor de Juan capítulo 10, que viene a cumplir el Salmo 23, él es el que puede darnos la libertad del yugo. Y hermano, no es solamente un yugo, sino que es la muerte en la cual estábamos nosotros al estar sin Cristo, totalmente separados de Dios, alienados de Dios. Entonces, adoremos, como lo hizo aquí el pueblo en Éxodo capítulo 12, versículo 27, dice: el pueblo se inclinó y adoró. Entonces el libro de Éxodo nos habla de este gran yo soy y nos muestra dos características de Dios, que Él es el gran Salvador y Él es el gran proveedor. Y nuestra respuesta, hermanos, es humillarnos y adorar a quien es el gran Salvador y el gran proveedor de nuestra salvación. No tenemos que seguir especulando, no tenemos que seguir quebrándonos, ¿cómo le decimos? El mate, ¿sí? La cabeza, ¿verdad? Rebuscando y a veces amargándonos porque no encontramos respuesta a los misterios de Dios, cuando deberíamos hacer lo que hizo el pueblo: inclinarnos, adorar y, hermanos, hermanas, vivir de acuerdo a este gran yo soy. En algún momento más adelante dice: yo soy santo. ¿Y qué es lo que nos dice Pedro a los creyentes de la iglesia? Sed santos, porque yo soy santo. Y hermanos, debemos más que nunca buscar la santidad de Dios, porque sin santidad, dice el autor de Hebreos, nadie verá a Dios.